quieras. Ya Bueno. Bueno, pues se ha hablado mucho y se ha hecho una cosa de gran importancia. El hecho de que en el año 2007, cuando tuvimos que hacer el traspaso de poderes del ayuntamiento, pues que me negué a firmar el acta de arqueo. La verdad es que yo no he querido hacer declaraciones en ese sentido, pero bueno, creo que después de 8 años se me disculpará si digo lo que pasó exactamente. Ya está bien de cargar con culpa. Es decir, la verdad es que fue un error del funcionario, fue un error que yo no lo considero grave. Como todos sabrán, cuando uno pierde unas elecciones sigue yendo al ayuntamiento. Yo seguí 10 días más yendo al ayuntamiento, pero era un alcalde en funciones, no tenía todas las atribuciones, lo que sí hubo tiempo para resolver cualquier duda, cualquier documento que yo tuviera que firmar. Y por lo visto al funcionario se le debió de olvidar, se le debió de pasar el hecho de que yo tenía que firmar un acta de arqueo, cosa que yo tampoco sabía, llevaba muchos años de alcalde, pero yo nunca había perdido unas elecciones y había tenido que hacer un traspaso, era la primera vez en mi vida y me comprenderán las personas que me ven y los alcaldes especialmente. Bueno, el caso es que cuando yo estaba esperando el pleno para hacer los traspasos, pleno que no había un orden del día, que simplemente era, yo tenía que darle el bastón de mando al siguiente alcalde. Por cierto, que no habían hecho conmigo. El alcalde anterior, Adolfo, no asistió al pleno de traspaso de poderes a darme a mí el bastón de mando. Cada uno, bueno, hace las cosas a su manera. El caso es que yo no, aquel no era un pleno, aquel era un pleno de protocolo, de yo pasar el bastón de mando. Y 5 minutos antes de salir al pleno, del pleno emanaban unas voces que más parecía un circo romano, haciendo acusaciones de Julián Muñoz, de corrupción, de qué tal, bueno, la euforia de los hooligans del Partido Popular. Y 5 minutos antes, en ese estado de tensión y para mí un poco de un trago desagradable, pero que la obligación me hacía estar allí, llegó el secretario a mi mesa de despacho, que es colindante con el pleno, y me dijo pues que estaban esperando al interventor y que por la hora que era el interventor parecía que no iba a asistir a aquel pleno. Y entonces me dijo de firmar un acta de arqueo. Evidentemente a las 8 de la noche el acta de arqueo lo que decía es cuánto dinero había en los bancos, y yo evidentemente a las 8 de la noche no sabía cuánto dinero había en los bancos, y me parecía un acto irresponsable firmar mi visto bueno a determinadas cantidades que había en los bancos, por cierto, varios millones de euros, y yo le dije al secretario que no me parecía procedente, y el secretario me dijo que tampoco tenía mucha importancia, porque un alcalde lo que tiene que dar es el visto bueno, pero en realidad la fe pública la da el secretario y el interventor. Por lo tanto, o yo podía hacer fe ciega en lo que decía el interventor, con lo cual mi firma no tenía valor, o yo podía de manera irresponsable decir que efectivamente yo aseguraba que en los bancos había tanto dinero y no tanto más o tanto menos. Y el secretario me dijo que no tenía ninguna importancia que yo no firmara aquello, que lo podía hacer a posteriori, y así quedamos. Lo que pasa es que esto se ha hecho una cuestión como si yo hubiera tapado algún hecho delictivo, cuando en realidad es que firme yo o no firme, eso no cambia la situación. Así que esa es la verdad y yo estoy dispuesta a explicarla con este detalle o con los detalles que sean más necesarios, y además de testigo pues sigue tanto el secretario como el interventor, que supongo que no tendrá ningún inconveniente en ratificar lo que estoy diciendo. ¿Y la UE6? Con relación a la UE6. Con la relación a la UE6 ha sido una historia de en torno a 10 años, no estoy seguro, 9 o 10 años, donde se utilizó de forma torticera, tal, bueno, intentando decir que habíamos hecho una especie de pelotazo urbanístico, de corrupción, y han pasado cosas curiosísimas. La UE6 da para escribir un libro, y que yo no descarto escribirlo cuando tenga más tiempo que ahora, ¿no? Pero es una cosa muy simpática donde un simple acto administrativo de una infracción urbanística pues se convirtió en algo contra mí, y yo lo que hice es cumplir la ley. Es decir, a mí unos vecinos me dijeron que un promotor había hecho 27 o 28 viviendas de más, se mandó a los técnicos y constataron que efectivamente se habían hecho unas viviendas de más, que no se habían podido descubrir porque consistía en haber convertido unos sótanos en viviendas y que por lo tanto estaban ocultos, y solo se descubrió cuando mandamos a la inspección. Y luego esos mismos técnicos, que no era una decisión personal mía ni política, que no me corresponde, estimaron que aquel enriquecimiento ilícito, aquellas viviendas de más,
le habían reportado al promotor 2 millones de euros, un poquito más, 2 millones y algo de euros. Y efectivamente se le hizo una reclamación para pagar esos 2 millones de euros. Como todos comprenderán, bueno, pues el promotor no se dio prisa en pagar aquello, sino que recurrió, aquello se ensució por parte del Partido Popular, de Manos Limpias, de Cristóbal, los vecinos de la UE6 a las que se le tapaba la vista al mar, capitaneados por Cristóbal Ruiz, que ha tenido un comportamiento pésimo, sucio, en fin, otras personas. Total, que esto llegó a ser un tema absolutamente sucio que se ha utilizado políticamente para desbancarnos del poder, cosa que han conseguido. Creo que la UE6 no fue la única cosa, pero sí fue una cosa que pesó mucho en que los socialistas perdiéramos el poder. Bueno, el hecho de la verdad es que recuerdo y no se me olvidará nunca que Maripaz Bonet decía que 2 millones era muy poca cantidad y que la cantidad exacta eran 4.700.000 y que si no le pedíamos 4.700.000 pues sería señal de que, bueno, que nos habíamos corrompido y que el resto lo estábamos cobrando en bolsas de basura o en maletines. Y ahora me resulta muy simpático, o más que simpático, bueno, me río con la distancia del tiempo y con la sorna que esto requiere, de ver que ella admita y da por bueno los 2 millones. A mí me exigía 4.700.000, pero a ella ahora 2 millones le parece suficiente. Pues yo ahora puedo pensar que la corrupta es ella, pero en fin, el tiempo ha pasado. Bueno, lo que quiero decir es que recientemente ha llegado al ayuntamiento una sentencia que pocos medios de comunicación, la Gaceta sí, pero pocos medios de comunicación de la provincia se han hecho eco, pero a mí me parece muy relevante. Ha llegado una sentencia donde todos los recursos, todas las acusaciones han llegado a su fin, y esa sentencia que os hago mención, que llegó hace solo unos días, no es recurrible, es definitiva. A Mateo Muñoz, los hermanos Muñoz, se le ha condenado en costa, señal de que lo que estaban pidiendo era bastante descabellado, y que pretendían dilatar en el tiempo, y que las acusaciones que se me han hecho a mí y a otras personas, no solo políticos, sino también funcionarios y tal, pues que lo que pretendía era dilatar el pago de 2 millones de euros, que entiendo que a nadie le gusta pagarlos, ¿no? Bueno, lo que ha pasado en este momento es que Mateo Muñoz tiene que pagar al ayuntamiento 2 millones de euros, pero colateralmente lo que dice la juez que ha dictado la sentencia es que no ha existido amenaza, y si no ha existido amenaza y si administrativamente se ha cumplido la ley, se ha cumplido el derecho, pues penalmente ni yo ni las 7 personas que se nos acusa de cosas muy graves y se nos pide unas penas muy grandes, pues yo considero que estamos libres de culpa y que estoy completamente satisfecho, que aunque haya tenido que estar 8 años después de salir del ayuntamiento y algunos más de la querella, puesto en el disparadero, sufriendo las penas de telediario, las risitas de algunos vecinos maliciosos, no solo yo, sino mi familia, mis hijos que eran pequeños y que ya se han puesto grandes, defendiéndose de una acusación muy mala y muy cruel. Bueno, pues que todo llegó a su fin y que creo que, bueno, que estamos libres de culpa, que ha quedado demostrado, que hemos tenido que tener mucha paciencia, que hemos perdido cosas en el camino, que yo me siento perjudicado en mi imagen, en mi buen honor, y que he podido perder muchas oportunidades. A mí, por ejemplo, mi partido no se ha acordado de mí para ponerme en ninguna lista a cargo público, precisamente porque mi honor estaba en cuestión y porque yo era un imputado, y sabéis que ahora los imputados es una palabra que suena fatal. Bueno, yo creo que voy a dejar de ser imputado dentro de muy poco tiempo, y bueno, pues muy satisfecho de que por fin me haya dado la razón durante este tiempo. Pero la estrella de tu herencia no ha sido solo eso, sino los 14 millones que te atribuye el alcalde del Partido Popular. Sí, la otra cuestión es que cuando hubo el cambio de gobierno, se hizo una especie de auditoría y el actual alcalde, Juan Francisco, pues dijo que le habíamos dejado una deuda heredada, decía él, la herencia de 14 millones de euros. Yo niego con rotundidad la existencia de esa herencia y entono el mea culpa por no haber contestado convenientemente a lo largo de todos estos años, pero vaya un poco en mi descargo, que yo no estoy en política, como saben todos los ciudadanos de Garrucha y de la comarca. Yo no estoy en política en este momento y consideraba que la labor de rebatir esos 14 millones que insistentemente, que cada vez con más rotundidad van saliendo a los medios de comunicación de manera torticera, mentirosa, pero
van saliendo porque la labor del Partido Popular de sus últimos años es muy escasa y yo creo que es una especie de subterfugio. Es decir, mire, usted no ha podido arreglar más calles, ¿por qué ha tenido que pagar 14 millones de los socialistas? Bueno, es largo de explicar y por lo tanto no voy a aburrir a las personas que nos están viendo en este medio periodístico, pero yo ya me he reunido con algún colectivo en Garrucha y tengo la intención de seguir reuniéndome con colectivos o incluso haciendo invitaciones personales con pequeños grupos. Tengo aquí algunos documentos que demuestran de manera muy sencilla que dos grandes motes de esos 14 millones son absolutamente falsos y que lo entiende hasta un niño chico, ¿no? Es decir, a nosotros se nos dice que dejamos 1,5 millones de deuda referente a la guardería. Mire usted, si la guardería la pagó al 100% la Junta de Andalucía, y tengo un acta de pleno del año 2006 donde se dice que el Ayuntamiento pone el suelo y la Junta de Andalucía pone el 100% del dinero. Por lo tanto, Juan Francisco no ha tenido que pagar ni un céntimo de esa cantidad. Pues bueno, 1,5 millones que me quito de la carga de la mochila que se me echa. Y la otra cosa es la venta de la parcela que sirvió para financiar el parking público. El parking público se financiaba con la venta de una parcela de 6 millones, algo más de 6 millones de euros. Y esa parcela quedó vendido a Aguamar se llama, es una empresa derivada de la Caja Rural, y estaba adjudicada siendo yo alcalde. Lo que pasó es que por higiene, cuando se convocan elecciones municipales o de cualquier orden, los políticos no estamos con todas nuestras atribuciones, estamos en funciones. Y el secretario interventor me dijo con buen criterio que no le parecía bien manejar aquellas cifras en plena campaña electoral y que lo dejáramos para cuando hubiera un nuevo gobierno que tomara posesión y tuviera todas sus atribuciones. Y yo, como no le eché ninguna maldad al tema, le dije que me parecía bien su criterio, que lo que él dijera me parecía más correcto, su opinión en este sentido valía más que la mía, y así lo hicimos. Y entonces no se le notificó a la empresa su obligación de pagar esa cantidad de dinero. Lo que decía el pliego de condiciones es que en el momento que esa empresa fuera la adjudicataria, y ya lo era, el ayuntamiento se dirigiría a ella diciéndole: tal circunstancia, usted es la adjudicataria de esta parcela y tiene usted un mes de plazo. Lo que se hizo fue retrasar la notificación y bueno, pues fue también una cosa simpática, que cuando entró Juan Francisco parece ser que a la semana hubo un ingreso en el ayuntamiento de más de 6 millones de euros. Y esto es lo que le hace decir a Juan Francisco que yo dejé una deuda de 6 millones de euros y que fue él quien la cobró. Bueno, pues que juzguen los ciudadanos que me ven y que me oyen. Pero la realidad es que la parcela la vendí yo, que no fui ningún irresponsable y que la financiación para pagar el parking estaba más que prevista y fue ejecutada de cualquier manera. Juan Francisco no puede decir que no ha arreglado calle o que su labor no ha sido más fructífera por culpa de pagar esos millones, porque esos millones no ha tenido que detraerlo del presupuesto municipal, sino de la venta de una parcela. Así que yo, en un acto sencillo, de poca duración y sin demasiada complejidad en los números, pues en poco tiempo, en menos de media hora, puedo demostrarle a quien así lo desee, y así me ofrezco desde este periódico, cualquier grupo de ciudadanos, cualquier ciudadano que quiera, pues mostrarle una documentación sencilla, y si son expertos y quieren complejo, con toda la complejidad que quieran, para demostrarle que no es verdad. Y ahora, a partir de ahí, quiero decir que tampoco pido el voto, ni estoy guardándole la espalda ni al PSOE ni a ningún otro partido, y digo que el que quiera votarle a Juan Francisco, al Partido Popular, que le vote sin ningún problema, pero no porque tenga el mérito de haber pagado 14 millones de euros. Eso no es verdad, y ese mérito no lo tiene Juan Francisco, y Andrés Segura tampoco es un irresponsable de haber dejado, yo presumo de haber dejado un ayuntamiento muy saneado, y me parece que ahora es cuando está endeudado, pero bueno, eso lo tendrán que dirimir los partidos que se presenten. ¿Tampoco lo pides para ti? ¿Tampoco pides el voto para ti? Yo no pido el voto para mí porque, aunque he estado barajando la posibilidad de concurrir como independiente, con un grupo independiente que habría formado yo con Ciudadanos de Garrucha a las elecciones, la verdad es que esa cuestión yo la tenía descartada. No me han cuadrado las fechas que yo tenía previstas, primero de acabar mis estudios y después de unos temas personales jurídicos que acabo de decir. Yo era un imputado por el tema de la UE6, y cuando una persona tiene el sello de imputado, si se quiere utilizar torticeramente,
Un político no tiene nada que hacer. Cuando alguien maliciosamente, y estoy seguro de que se iba a utilizar maliciosamente contra mí, conozco algunas emisoras de aquí de la zona y algún periódico emblemático de la zona, que rápidamente me iba a echar toda la porquería del mundo, iba a confundir a los ciudadanos diciendo pues que yo era un alcalde imputado. Y la verdad es que eso era un hándicap importantísimo y eso me había decidido a no presentarme a ninguna elección. La verdad es que este hecho de hace solo unos días, pues la verdad es que cambia eso. Y con esto no quiero decir que me voy a presentar, pero sí quiero decir que me deja la puerta abierta. Y bueno, por último, y para ser sincero con este medio, quiero decirle que hay otra cosa que pesa en mi decisión de no haberme presentado. Yo me quise apartar del Partido Socialista, estoy apartado en este momento, pero no he conseguido que la gente me identifique con el Partido Socialista. Es decir, que si yo presento una candidatura, por muy independiente que sea, pienso que perjudicaría al Partido Socialista, que fraccionaría el voto de las personas que tradicionalmente le votan al PSOE de Garrucha y lo fraccionaríamos. Y como saben, por la ley DON que rige las elecciones en España, y bueno, pues posiblemente le haría un favor a Juan Francisco. Y bueno, yo no quiero hacerle ningún favor a Juan Francisco. Yo ahora mismo no voy a abogar por el PSOE, pero desde luego lo último que voy a hacer en mi vida es hacer algo que le beneficie a Juan Francisco, que es una persona que en lo personal, en lo político, ha actuado contra mí, contra mi familia, ha producido sufrimiento en mí, en mi familia, y yo desde luego creo que lo mejor que puede hacer el pueblo de Garrucha es quitar a Juan Francisco de ahí. Una vez que no sea Juan Francisco, bueno, pues si gana el PP, si gana el PSOE o si gana cualquier otro partido, bueno, yo no voy, a mí me dará un poco igual. Así que yo estoy reflexionando, porque en Garrucha están ocurriendo cosas muy interesantes que tengo que echar a la balanza para tomar una decisión para si esa puerta que se ha abierto la cruzo o si esa puerta se queda como está, porque desde luego lo que hay que hacer en Garrucha no va a ser tan bonito como lo que hicimos en su época. Yo creo que la economía, estoy convencido, estoy seguro que la economía del ayuntamiento ahora es bastante mala y que la persona que llegue al ayuntamiento pues tendrá más que sacrificarse que lucirse y tendrá que renunciar a hacer grandes obras y lo primero que habrá que hacer es sanear. Bueno, tengo el corazón partido. Me apetecería poner en claro desde el ayuntamiento la limpieza de mi actuación y por otra parte, pues es verdad que la situación en Garrucha es bastante compleja y que yo creo que salí con la frente alta y que bueno, puede ser también una posición retirarme con la frente alta.